Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les guarde, estimados hermanos. Hoy es domingo 7 de febrero. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres, 1689. Hoy vamos a estudiar el capítulo 16 de las buenas obras. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor y Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra, que haces tu voluntad en todo el universo, alabado sea tu nombre. Te damos las gracias por el cuidado que has tenido con tu pueblo esta semana y permite que podamos comunicarnos por este medio digital para estudiar tu palabra, para la edificación espiritual de tu iglesia. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y sustentador de cada palabra expuesta. Que sea recibida en los corazones de los oyentes para la santificación de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos las siguientes preguntas para el estudio de hoy. Primera pregunta: ¿en qué consiste una buena obra a los ojos de Dios? ¿En qué consiste una buena obra a los ojos de Dios? Liste 7 manifestaciones de las buenas obras. Liste 7 manifestaciones de las buenas obras. ¿Y cuál es la relación entre responsabilidad humana y capacidad divina? ¿Cuál es la relación entre responsabilidad humana y capacidad divina? Este capítulo nos va a mostrar cómo encontramos en la Biblia la diferencia entre las buenas obras provenientes de Dios y las buenas obras que practican los hombres buscando un favor de Dios o una buena intención. Así que nos vamos a ver en el capítulo 16, el artículo 1 de la Confesión de Fe. Dice el artículo 1, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que sin la autoridad de ésta han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto que tiene buenas intenciones. Hasta ahí la lectura de la confesión. Busquemos en la santa palabra de Dios el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 21. Hebreos 13, 21. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí la lectura de la santa palabra. Dios ha provisto todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual por medio de la obra redentora de Cristo. No necesitamos más nada que lo que Dios ha suministrado para la salvación. Esas son las buenas obras, las que vienen de parte de Dios por medio de Jesucristo. Cuando buscamos las buenas obras, tenemos que buscar las provenientes de Dios, y es el bienestar de la persona en cuanto a su vida espiritual. Esas son las buenas obras que deben buscar todos los creyentes. Su vida espiritual, la salvación. ¿Dónde voy a ir después de este mundo? No hay otras obras que tenemos que buscar, ni hacer, ni practicar. Dice el artículo 1.2. Y no las que sin la autoridad de ésta
han inventado los hombres por un fervor ciego o con el pretexto de que tienen buenas intenciones. Hasta ahí la lectura de la confesión. Busquemos en nuestra palabra de Dios Isaías 29:13. Isaías 29:13. Dice la palabra del Señor. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les han sido enseñados? Dios exige que su pueblo les sea enteramente devoto. Dios conoce nuestros corazones y sabe si creemos en lo que decimos. Esta es la mejor razón para rendirle culto de todo corazón. Si nuestras alabanzas a Dios no vienen del corazón, con lo más profunda sinceridad, en vano se hace. Si lo hacemos con por una enseñanza o mandamiento o para cumplir un ritual, a Dios no le agrada. Dios rechazará esa buena obra que nosotros tratamos de agradar, pero si realmente no son sinceras, si no son de nuestro corazón, si no son que Dios nos ha impregnado, nos ha instruido en el corazón nuestro para hacerlo con toda esa buena voluntad. Veamos en 1 Samuel 15:21. 1 Samuel 15:21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. El contexto de este pasaje es que el rey Saúl, desobedeciendo una orden de Dios, que él debía destruir todo lo del rey Agag, rey de Amalek. Tenía que destruir tanto el pueblo, las personas, los animales, las vacas, las ovejas y todo lo que fuese material. Pero por lo contrario, todas las mejores vacas y las ovejas no las sacrificó, sino que las tomó Saúl e hizo sacrificio a Dios para tratar de alabarlo, de agradarle. Pero Dios rechazó esa ofrenda porque Él no pidió eso. De nada sirve, ni de nada sirvió, por muy buena obra que sea esa ofrenda. Su ofrenda debe venir del agrado de Dios, de su obediencia a Él, de su fidelidad. Así que no tratemos de agradar a Dios por un ritual, por tratar de cumplir. Eso no es lo que Dios desea y Él lo va a rechazar. No importa qué tanta buena voluntad tenga usted, pero si no viene del corazón, si no viene de una instrucción de Dios, Dios no recibirá esa ofrenda. Veamos el artículo 2 de la confesión. Y estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican sus hermanos, adoran la profesión del Evangelio, tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, cuyas hechuras son creados en Cristo Jesús para ello, para que teniendo por fruto la santificación, tenga como fin la vida eterna. Hasta ahí la lectura del artículo 2 de la confesión de fe.
Entonces vemos el artículo 2.1 que dice: estas buenas obras hechas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe verdadera y viva. Busquemos en Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago 2, 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ningún creyente puede decir que tiene fe, pero no tiene obras. El creyente que dice que tiene fe, pero no tiene obra, no es una fe verdadera. La fe verdadera que nos aplica el Señor nos hace obediente a sus mandamientos en vivir con una salud espiritual genuina. Y esa obediencia, esa fe verdadera va a producir las buenas obras de alabanzas a quien nos da la vida, quien nos da la salvación. Es una fe, es unas buenas obras que salen de la vida espiritual, producto de la obediencia del cristiano. Nuestras obras ponen en evidencia lo genuino de la fe que procesamos. Allí en Santiago 2:22 dice la palabra: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La palabra juntamente viene del griego sunergio. Sun, que significa junto, y ergio, que significa trabajar. La fe y las obras trabajan juntos, cooperan, ayudan, colaboran. Hay una armonía práctica y sinergia entre la vertical de Dios que provee al creyente y las obras horizontales que produce el creyente. Es en este mundo lleno de necesidades, el creyente va a producir buenas obras, pero de buena voluntad proveniente de Dios. La fe es en ambas cosas, espirituales y práctica. La fe se manifiesta en obras y las obras perfeccionan la fe. Artículo 2.2. Y por ellas los creyentes manifiestan su gratitud. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia de Cristo, o sea, los creyentes, es el pueblo de Dios escogido. No importa cuál sea su nacionalidad, su raza o su estatus social, Dios ha tenido la gracia de justificarlo de toda esa maldad y lo ha justificado por medio de Jesucristo. Por todo lo que Dios ha hecho por usted, su corazón está dispuesto a manifestar el agradecimiento mediante las buenas obras, exaltando a nuestro Dios, glorificándolo mediante la fe. Busquemos Primera de Pedro 2.12. Primera de Pedro 2.12. Manteniendo buena vuestra
manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Una forma de exaltar al Señor y Padre Celestial con las buenas obras es la manera como es su vida, cómo se conduce ante los demás personas. Debe haber una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Hay una mala interpretación en la mayoría de las iglesias. Cuando hablamos de buenas obras, inmediatamente se piensa que son obras de carácter material. La Biblia es clara y hace la diferencia. Las buenas obras son de acción intangibles y acción de materiales. Y ambas tienen que ser proveídas al creyente por Dios para poder que Él las acepte. Un cristiano puede hacer o tiene que ser buenas obras intangibles cuando glorifica al Señor, cuando vive su vida de una manera espiritual, recta, correcta. Y también lo hace material cuando aporta con sus acciones en la iglesia o las personas que más necesitan sin tener que pedirlo. Lo deben de hacer de su propia voluntad porque Dios le provee el querer como el hacer. El 2.3. Fortalece su seguridad. Primera de Pedro 1, del 5 al 11. Busquemos en nuestra Biblia, Primera de Pedro del 1, 5 al 11. Dice la palabra del Señor: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hasta ahí la palabra del Señor. Los frutos del creyente, de las buenas obras producidas mediante el Espíritu Santo que mora en él, le dan la seguridad de la salvación en el tiempo postrero. Esa seguridad es solamente por el poder de Dios, manifestada en la fe de Cristo que sufrió por nuestro pecado y nos hizo acepto a la presencia de Dios. 2.4.
edifican a sus hermanos. Ese es el enunciado de la confesión de fe. Veamos en nuestra palabra de Dios, 2 Corintios 9.2. 2 Corintios capítulo 9, versículo 2. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El proceder suyo en la iglesia es de estímulo a la mayoría de los hermanos. Las buenas obras son parte de la vida del cristiano. Son sus manifestaciones las que impregnan al resto del pueblo de Dios, edificándolos de una manera positiva, que todos están conectados con las cosas espirituales. Todas las cosas que usted hace dentro de su comunidad, dentro de su iglesia, dentro de su trabajo, eso debe edificar a las demás iglesias, a los demás hermanos. Deben de glorificarse porque usted está siendo obediente al Padre Celestial y usted produce esas buenas obras, producto de su vida espiritual, producto de la comunión que Dios le ha dado mediante la salvación en Jesucristo. El artículo 2.5 adornan la profesión del Evangelio. Busquemos Mateo 5:16. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los creyentes son la sal de la tierra y la luz del mundo. La única forma que el mundo ve en nosotros que somos sal y luz es mediante las buenas obras que glorifican al Padre Celestial. Cuando amamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio con otras personas, cuando vivimos ese Evangelio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, cuando predicamos el Evangelio, esa es la forma que el Señor se glorifica. Cuando nosotros practicamos ese Evangelio que tanto decimos que creemos, cuando decimos que creemos en Jesucristo, cuando decimos que somos creyentes, tenemos que vivirlo también, no solamente decirlo, sino vivirlo. Y cuando lo vivimos, estamos glorificando a nuestro Padre Celestial. 2.6. Tapan la boca de los adversarios. Busquemos en nuestra Biblia 1 Timoteo 6.1. 1 Timoteo 6.1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Los creyentes que tengan jefes incrédulos deben servirle respetuosamente, cumpliendo con sus horarios, cumpliendo con su obligación, dirigiéndose con respeto, con honestidad, con cordura. De esta manera no se pudiera ni tuviesen nada que hablar contra la fe
cristiana o contra la fe de este cristiano, porque la fe de este cristiano es la fe de todo el evangelio, es la fe de Dios que tenemos en Él, en Jesucristo. Entonces, como cristianos, tenemos que dar un buen testimonio. De esa manera, el incrédulo no va a tener ningún motivo para hablar del creyente, y mucho menos para hablar de Dios. Por eso que a veces muchos comentarios hay de nuestros jefes cuando son incrédulos y nosotros profesamos fe y no cumplimos, y van a decir, eso que es creyente y hace tales cosas. Entonces, esto es lo que nos está diciendo aquí Pablo, que cumplamos con nuestros deberes si nuestros jefes son incrédulos. Busquemos Tito 2:5. Tito 2:5. Al ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujeta a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí estamos hablando de la mujer cristiana, específicamente la esposa. Pero no tanto a la esposa, sino también a la mujer cristiana. Dice, las buenas obras de la esposa cristiana, su actuación en el público deja la fe cristiana muy en alto. Que las personas incrédulas no puedan tacharla de ninguna mancha que acompaña el evangelio. Una esposa cristiana no tiene que serlo nada más en su casa de respetar a su marido, sino en la calle también debe conducirse con esa casta, como dice Pablo, con esa cuidadosa de caminar, de hablar, de no ofender. La expresión que debe comunicar siempre debe ser una persona amable, que ama al prójimo. Y así va a dar un buen testimonio de Dios. Dios va a ser exaltado por esta esposa cristiana, por esta mujer cristiana. Veamos el artículo 2.7 de la confesión. Y glorifican a Dios, cuya hechura son, creados en Cristo Jesús para ello. Busquemos Efesios 2.10. Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechuras de Dios. Hechura viene de la palabra griega poema, del verbo poleo, hacer. La palabra designa un producto manufacturado, un diseño producido por un artesano. Poema hace énfasis en Dios como diseñador maestro, en el universo como su creación y en el creyente redimido, como su nueva creación. Antes de nuestra conversión, nuestras vidas no tenían ni rima ni razón. La conversión nos trajo equilibrio, simetría y orden. Nosotros somos el poema de Dios, su obra de arte. Lo maravilloso de la obra nueva, creación de Dios en cada creyente, es Él. Él renueva la naturaleza de sus hijos redimidos para realizar buenas obras para que lo glorifiquen en todo tiempo. Veamos el artículo 2.8. Para que teniendo por fruto los
la santificación tenga como fin la vida eterna. Busquemos Romanos 6:22. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esta es nuestra meta. Después de ser libertados del pecado por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos consagramos a la santidad. Ese es el fruto final, que es el camino que conduce a la vida eterna. Desde el momento que Cristo nos justifica, nos llama a la salvación y estamos ya purificados, entonces empieza nuestro camino a la santificación hasta que el Señor nos llame a la vida eterna. Esa es una curva ascendente que tenemos que ir creciendo cada día más y más en cuanto a la santificación. La aplicación para este estudio tenemos que, en primer lugar, las únicas obras son las establecidas en la palabra de Dios. Las únicas buenas obras son las establecidas en la palabra de Dios. La fe verdadera en obediencia de los mandamientos de Dios evidencia en el cristiano los frutos de buenas obras. El creyente, cuando recibe la gracia de Dios de la salvación, muestra su gratitud al Señor por las buenas obras, alabándolo. Los creyentes son hechura de Dios y creados en Jesucristo para la glorificación a Dios con sus buenas obras. El pueblo de Dios tiene por fruto la santificación, que es el camino a la vida eterna. Vamos a orar. Al único y sabio Dios del universo, damos gracias por su palabra, viva y eficaz. Gracias por la bondad y tu amor que nos has dado, la libertad de la esclavitud del pecado por medio de tu Hijo Jesucristo. Ahora recibimos las buenas obras con el único propósito para glorificar tu santo nombre. Te rogamos por los hermanos que escuchan este estudio virtual para que los fortalezca en estos momentos de dificultades, a los enfermos, provéele sanación, a los que están sin trabajo, provéele alimento, paz y confianza en nuestro Señor Jesucristo. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.